Todo lo que somos y lo que tenemos lo hemos obtenido de Dios. Podríamos decir que lo único que verdaderamente es nuestro, donde Dios no se mete, donde Dios nos respeta, es en nuestra libertad y en nuestra voluntad. Decimos que Dios no viene y toma posesión de nuestro corazón, sino que toca la puerta y nos pide permiso para poder entrar. Nosotros en nuestra libertad y en el uso de nuestra voluntad le podemos decir, yo te dejo pasar. O le podemos decir, no te quiero en mi vida, déjame caminar a mí al margen de tu presencia. Somos dueños de nuestra libertad y somos dueños también de nuestra voluntad. Pero todo lo demás, todo lo que tengo y cuanto soy, es propiedad de Dios. La vida que tengo, la figura que tengo, la familia que tengo, las propiedades que tengo, todo cuanto soy y cuanto tengo, es propiedad de Dios. Y lo que nos dice al final del Evangelio lo debemos de recordar permanentemente. Nosotros no somos dueños. Nosotros somos algo así como los administradores. Y por eso el Evangelio nos coloca el ejemplo de que somos los administradores que tendremos que dar cuentas de lo que nuestro Señor haya puesto en nuestras manos. La vida que me dio, los talentos de los que me ha dotado, la familia, los hijos, todo lo que tengo es de Dios y por lo tanto a veces se nos olvida que Dios nuestro Señor nos va a pedir cuentas. Ciertamente cuando vislumbramos un Dios muy bueno, pues a veces pensamos que por ser tan bueno, pues todo va a ser acceso directo a su presencia. Y el Evangelio de hoy nos dice, cuidado porque aquel administrador, aquel siervo, que todo lo que recibió de su amo lo haya utilizado para lo que su amo quería que lo utilizara, será bienvenido en la presencia de Dios. En cambio, el siervo, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Es decir, terminando esta vida, habrá un premio o habrá un castigo, dependiendo si hemos hecho buen uso de todo lo que Dios nos ha dado. Y realmente todo lo que tenemos y cuanto somos es obra de Dios, excepto mi voluntad y mi libertad. Dicho lo cual, de Dios recibimos tanto bienes materiales como bienes espirituales. A Dios nunca nos ha dejado sin un plato de comida. Dios nunca nos ha dejado sin comer, sin un techo donde dormir. En fin, confiemos en Dios. Dios no nos dejará sin un taco que comer. ¿O crees tú que sí? Lo que has vivido, la experiencia que has tenido de Dios, ¿no te ayuda a cerciorarte que verdaderamente Dios no nos va a dejar sin un taco que llevarnos a la boca? Cuando los primeros cristianos empezaron a vivir la fe, sabían que el retorno de Jesús era muy cercano, era inminente. Claro, y si Jesús va a venir coronado de gloria y majestad, pues se empezaron a dedicar a las cosas meramente de la vida del reino de Dios, pues los bienes materiales pasaban a segundo término, porque si Jesús va a regresar y nos va a llevar con Él, pues ya para qué sirven todas las cosas materiales. Pero ¿qué sucedió? Que con el paso de los años, pues la venida de Jesús no era tan inminente. De hecho, estamos en el año 2022 y Jesús todavía no viene coronado de gloria y majestad. ¿Y eso qué propició en los discípulos? Pues propició la mentalidad de decir, bueno, si Jesús aún no llega, va a tardar, ciertamente vendrá.
pero va a tardar. Y como en la vida vienen las dificultades, en la vida vienen los problemas, en la vida vienen las necesidades, pues ya no me voy a dedicar tanto a las cosas de Dios, porque yo en primer lugar tengo que buscar el sustento de mi familia, tengo que buscar la satisfacción de mis necesidades básicas, tengo que buscar un patrimonio en el cual yo pueda vivir para el día de mañana. Y nos empezamos a preocupar por los problemas de esta vida y nos olvidamos de ocuparnos para alcanzar las realidades del reino. Y una advertencia que nos hace hoy precisamente la palabra de Dios. Ciertamente el mismo Jesús fue carpintero, su padre también tendría el negocio de la carpintería. Es lícito trabajar, es lícito ganarse el pan con el sudor de su frente. Lo que nos advierte también la palabra de Dios es que eso no quitó para que Jesús dejara de vislumbrar su verdadero objetivo, hacer la voluntad del Padre, entregarse hasta la muerte en cruz por la salvación de toda la humanidad. Y es lo que también nos invita a nosotros. Si bien estamos afanados toda la semana buscando los bienes materiales, los bienes que nos dan el sustento, no nos olvidemos que hay algo más importante: alcanzar los bienes de la vida del reino. Nos dice Jesús en el Evangelio, le dice a sus discípulos, pero nos dice también a nosotros: no temas, rebañito mío, porque tu Padre no te va a dejar sin comer. Tu Padre no te va a dejar sin un techo, no te va a dejar sin lo necesario. Es más, tan no te va a dejar sin lo necesario que hasta te está ofreciendo la vida del reino. Y esa vida del reino que Él te ofrece, sí que debemos afanarnos, sí que debemos estar pendientes, sí que debemos estar alertas en todo momento. Y nos pone el ejemplo del ladrón. Si nosotros no sabemos a qué hora viene el ladrón, pues vamos a estar vigilantes en todo momento. Nosotros no sabemos a qué hora viene Jesús, pero la palabra de Dios nos invita a que estemos vigilantes en todo momento. Jesús vendrá, como decían los primeros cristianos, que ya vivían el Maranatá, que significa Dios viene, o como decimos en el canto, ven Señor Jesús. Los primeros cristianos clamaban la venida del Mesías en su retorno glorioso. Pero a lo mejor eso todavía va a tardar. Pero hay otra realidad donde nosotros nos podemos dar cuenta que Dios va a venir por nosotros. Y esa realidad es ni más ni menos que el acontecimiento de la muerte. La semana pasada escuchábamos un fragmento de una persona que le fue muy bien en sus cosechas, ¿verdad? Y como le fue bien también en sus cosechas, lo primero que pensó fue: voy a construir un granero para que yo tenga un espacio donde poner nuestras cosechas. ¿Y qué le dijo el Señor? Insensato, porque esta misma noche vas a morir, ¿verdad? Entonces, otra realidad donde seguramente Dios viene a nosotros es en el acontecimiento de la muerte. Es otro encuentro donde Dios vendrá a nosotros. Y la palabra de Dios nos dice: estemos preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que nuestro Señor va a venir a nuestro encuentro. ¿Cómo podemos estar preparados? La palabra de Dios nos habla de dos elementos muy importantes. El primero, la túnica. El segundo, la lámpara encendida. ¿Qué significa la túnica? La túnica lo podemos ver desde el bautismo. No sé si hace poco hayan ido o presenciado un bautismo. En el bautismo se le encomiendan dos cosas específicas a los papás y a los padrinos: la vestidura blanca y el cirio encendido. Dos realidades que no debemos de dejar en nuestra vida,
porque es posible que Dios venga a nosotros para que nos encuentre preparados. ¿Qué cosa significa la túnica? La túnica significa nuestra dignidad de hijos de Dios. Cuando se bautiza el pequeño, le decimos que esa vestidura blanca sea para ti el signo de tu nueva dignidad de cristiano. Consérvala sin mancha. ¿Qué significa pues estar preparados para cuando venga el Señor? Estar con nuestra túnica del bautismo bien puesta. No olvidar en cualquier momento y circunstancia que somos hijos de Dios, que somos miembros de este nuevo pueblo de Dios, elegido para peregrinar en la iglesia y alcanzar la salvación. Que estás en la iglesia, pues aquí es donde más lucimos nuestra túnica. Pero luego salimos al tianguis y ya se nos olvidó que somos bautizados y que estamos llamados a vivir la vida del reino como hijos de Dios. O vamos en el transporte, o vamos al trabajo, o desempeñamos nuestras actividades de todos los días y se nos olvida. Y algunos piensan que la túnica se pone cuando vienen a misa el domingo, como los monaguillos que vienen a servir el domingo. Nomás mientras voy a misa me pongo la túnica blanca y cuando salgo de misa me la quito. ¿Verdad que así sucede? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Tengan puesta su túnica en todo momento. Obviamente no se ve, obviamente es una realidad espiritual, pero en cualquier situación de la vida, que siempre lleves tú puesta tu túnica como un elemento de preparación. Y el otro, la lámpara encendida. También cuando se bautiza una criatura, le decimos a los papás y a los padrinos, sujeten la vela o el cirio encendido entre los cuatro, porque ustedes, papás y padrinos, son los responsables de que esa llama de la fe que se ha encendido en el niño que se acaba de bautizar no se apague. Porque esa llama de la fe es la presencia de Cristo resucitado que nos va a iluminar en el camino de la vida. Tienes problemas, tienes que tomar decisiones, tienes situaciones difíciles, tienes actitudes al límite. Ilumíname, Señor, para que no sea yo el que tome las decisiones con mis propios criterios, sino que tú me ayudes y las decisiones que yo tome, las tome iluminado por ti. ¿Cómo van a ser mejores mis decisiones? ¿Las que yo tome con mis propios criterios o las que tome iluminado con los criterios de Dios? ¿Cuáles van a ser las mejores decisiones? Y entonces debemos tener siempre la lámpara encendida, una lámpara con la luz de la palabra de Dios, una lámpara que nos viene de Cristo resucitado y que nos ilumina en el camino de la vida. ¿Ya viste? Y esa lámpara, no nada más como los niños de primera comunión, la vamos a encender cuando venimos a misa y vamos a comulgar. Esa llama de la fe la vamos a tener encendida siempre, en todo momento. Un último apunte, si me lo permiten. Hablamos de la fe. La fe se recibe desde el momento en que recibimos nuestro bautismo. Desde que recibimos el bautismo, nosotros recibimos esa venida de Dios en nuestra vida. Pero en nuestra voluntad y en nuestra libertad le decimos muchas veces, no te queremos. Déjame vivir mi vida y las cosas de Dios pueden esperar. Ya lo decía San Agustín, yo prefiero mejor seguir viviendo mi vida y más adelante me bautizo. Por eso San Agustín se bautizó ya muy grande, porque en todos hay ese deseo de decir, primero vamos a disfrutar, vamos a gozar de la vida y después veremos las cosas de Dios. ¿Y saben qué? ¿Eso en qué se traduce? Que cuando la persona se va a morir, ahí van corriendo por el sacerdote. Ahí va el sacerdote, le da la absolución, si puede recibir la comunión, recibe la comunión y a los 5 minutos se muere. ¿Ustedes creen que Dios nuestro Señor dio su vida para que nosotros nomás lo tengamos los últimos 5 minutos de nuestra vida? Y unos ni siquiera eso. ¿Verdad que no? ¿Verdad que eso no es estar preparados?
¿Cuál vida o qué calidad de vida será mejor? Las que desde muy temprano, como los niños de comunión, se abren a la presencia de Dios, se dejan iluminar por Él, caminan con su vestidura blanca bien puesta, o los que se olvidan de Dios y solo lo buscan antes de morir para que le dé la bendición final. ¿Cuál será mejor calidad de vida? Yo prefiero caminar con Dios. Yo prefiero apoyarme con Él. Yo prefiero que Dios me oriente porque fíjense, si nos olvidamos de Dios, lo más seguro que allá afuera nos demos de golpes por decisiones mal tomadas, porque no supimos tomar el camino correcto. Y esos errores de nuestras decisiones que tomamos sin la presencia de Dios en nuestra vida nos pueden pasar factura. Y cuando nos demos cuenta puede ser demasiado tarde. Mejor pidámosle a Dios que nos ilumine, pidámosle a Dios que nos haga vivir como dijimos en la oración colecta. Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Ahí te va el último apunte. Dice la primera lectura, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera en las realidades futuras, ¿cierto? Nosotros decimos en el credo, espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Por la fe, nosotros podemos poseer ya desde ahora esa promesa de la vida del reino. Podemos poseer ya desde ahora las promesas de nuestro Señor. ¿Cómo? De verdad concluyo. Estemos atentos, porque así como Dios vendrá al final de los tiempos, así como Dios vendrá cuando nos muéramos, ¿qué crees? ¿No crees que Dios venga a nosotros en la celebración de la misa? ¿Tú crees que Dios pueda venir a nosotros en la consagración? Y si ahorita sales y tienes una cena con tu familia y se reúnen todos los hermanos, ¿no crees que ahí Dios pueda venir a esa reunión? Y si mañana vas a tu trabajo y te empeñas por hacer tus actividades como Dios manda, ¿no crees que Dios pueda hacerse presente en tu trabajo? ¿Por qué esperar a que nos muéramos? ¿Por qué esperar hasta que Dios venga en su retorno glorioso? ¿No sería mejor, con nuestra vestidura puesta y nuestra lámpara encendida, estar atentos a todos los acontecimientos? Porque incluso en algún saludo con un hermano, en algún contacto con alguien que te encuentras por la calle, ¿no crees que hasta podrías ahí encontrar la presencia de Dios en medio de esas realidades ordinarias? ¿Para qué esperar hasta que nos muéramos? ¿Para qué esperar hasta que Dios venga en su venida gloriosa? Que nuestra vida sea una vida de fe y nos dejemos llevar por los criterios de fe como lo hizo Abraham, como lo hizo Sara, para que vayamos detectando esa presencia de Dios en nuestras vidas, de tal manera que cuando Él llegue no nos encuentre desprevenidos, sino con nuestra lámpara encendida y con nuestro bautismo bien vivido en cada uno de nosotros. Que así sea.